Hola, Dios te bendiga, soy el pastor Randy Méndez. Bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. Nuestra lección se titula El poder de la oración, interceder por otros. Vamos a ver el texto de memoria. Este lo encontramos en Santiago capítulo 5, verso 16, que dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este texto nos está animando, nos está motivando a poder involucrarnos en un ministerio de oración. También la lección hace eso, y también tu servidor te anima a eso, a poderte involucrar en un ministerio de oración, de intercesión, para poder llevar a la salvación a muchas personas. Ahora veamos nuestras preguntas guías de este estudio. Primera pregunta: ¿qué es interceder por otros en oración? Y número 2, ¿cómo puedo interceder por otros en oración? Contestemos la primera pregunta. ¿Qué es interceder por otros en oración? Número 1, es pedir por otros. Pero, ¿qué significa eso? Para profundizar en este concepto, veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando terminaron de orar, número 1, vean lo que pasó cuando terminaron de orar. Número 1, el lugar en que estaban congregados tembló, porque la presencia del Espíritu Santo se manifestó. Vean que por lo menos esto ocurrió unas 2 veces que tenemos registrado en Hechos 2 y en Hechos 4. Número 2, ¿qué más pasó cuando terminaron de orar los discípulos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y número 3, hablaban con valentía la palabra de Dios. O sea, esto es lo que va a ocurrir cuando nos involucramos en un ministerio de oración, cuando nos involucramos en un ministerio de intercesión. Nuestro corazón va a temblar ante la presencia del Señor. El corazón de las personas por las cuales estamos orando va a temblar también. El Señor nos va a llamar al arrepentimiento, y entonces el Espíritu Santo nos va a tomar, nos va a usar y nos va a capacitar para poder cumplir la misión. Pero, ¿por quiénes estaban orando los discípulos? ¿Será que solo estaban orando por ellos? Vean lo que dice la cita de Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 30. Ella dice: los discípulos no pedían una bendición a sí mismos, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio debía proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Eso es interceder, es orar, no pidiendo por mí, sino pidiendo por otros. A veces cuando oramos pedimos por nosotros mismos: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, perdóname. Pero ¿qué pasa con los demás? En el ministerio de intercesión nos olvidamos de nosotros para poder pedir por otros. Pedir por otros es orar por aquellos que no quieren orar, que no creen en la oración o que no pueden orar. O sea, ellos creen que ya están perdidos, que ya no tienen perdón de Dios, que ya están lejos de la salvación, y entonces no quieren orar. No creen en la oración, o creen que no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, si tú te encuentras con una persona que no quiere orar, que no cree en la oración o que no puede orar, hazlo tú por ella. Ora por esa persona, ora en lugar de esa persona. Porque cuando pedimos por otros, ponemos nuestros deseos y necesidades a un lado y hablamos a Dios en favor de esas personas. Cuando pedimos por otros, nos damos cuenta de la inmensa compasión que Dios tiene por nosotros. Cuando pedimos por otros, Dios nos ve como si fuera esa persona por la cual estamos orando, y le damos la excusa perfecta al Señor para poder involucrarse en la vida de esa persona que no quiere, de esa persona que no cree. Veamos, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios
en Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tremenda declaración y tremenda revelación. ¿Por qué? Jesús le dice a Pedro: Simón, Satanás os ha pedido. Vea qué tremenda declaración. ¿Por qué? Porque el diablo a lo mejor nos pide: permíteme tentar a este, permíteme probar a este, como fue con Job. ¿Se recuerdan cuando el diablo pidió tentar a Job, pidió angustiar a Job? Porque el diablo decía: Job va a blasfemar, Job se va a quejar, él solo cree en Dios de apariencia, no de corazón. Pero no fue así, ¿verdad? De igual manera pidió a Pedro para probarlo, para zarandearlo. De igual manera nos pide a nosotros. Pero vean qué tremendo lo que dice Jesús: yo he rogado por ti. ¿Qué hizo Jesús? Oró por Pedro. Y así como oró por Pedro, también ora por ti, querido hermano. Y así como ora por ti, también intercede por los demás. Haz tú lo mismo. Haz lo mismo. Si tú ves a un amigo, si tú ves a un familiar, sobre todo si no es creyente, que está siendo zarandeado, ora por él. Clama por él. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, oremos por aquellos que están en la línea de batalla: médicos, enfermeras y enfermos. ¿Qué más es interceder? Interceder es ponernos del lado de Cristo. ¿Por qué? Porque debemos recordar que estamos en un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y nos involucramos en un ministerio de intercesión, nos ponemos del lado de Cristo, hermanos. Apocalipsis 12:7 nos recuerda eso, que hubo una gran batalla en el cielo donde combatía el dragón contra Miguel, pero no pudo prevalecer y fue expulsado del cielo. Y entonces ese ser que se rebeló, que se corrompió, ahora está aprisionado en esta tierra y ha traído el conflicto que inició en el cielo, ahora lo ha traído a la tierra. Pero ¿cómo poder pelear en medio de esta batalla? Bueno, no lo vamos a hacer con armas, por lo menos armas físicas, ¿verdad? Lo tenemos que hacer con armas espirituales, porque esta batalla es espiritual. Y entonces Efesios capítulo 6, verso 11 al 18 nos habla de los elementos que debemos de tener para poder estar firmes en esta batalla y ante las acechanzas del diablo, y para poder ayudar a otros a estar firmes en medio de esta batalla. Esta armadura tiene elementos que vienen de dos partes: la parte de Dios y la parte humana. ¿Cuál es la parte de Dios? La parte de Dios es darnos a nosotros la verdad, darnos la justicia, darnos fe y darnos salvación, porque estos elementos no los tenemos nosotros, los conseguimos de Dios. Dios nos los pone cuando nos consagramos a Él cada mañana. Entonces nos pone esos elementos de la verdad, la justicia, la fe y la salvación. Ahora, aquí está la parte humana. ¿Qué es la parte humana? Nuestra parte humana comprende en ponernos el calzado del apresto del Evangelio, o sea, el celo misionero, el celo por predicar. No lo debemos perder, ese debemos ponérnoslo. También debemos tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para poder pelear esta batalla de la fe. Y no solo eso, dice el verso número 18 que debemos estar orando en todo tiempo, mañana, tarde y noche. Y debemos estar velando, debemos estar atentos a las tentaciones, ¿verdad? Así que, ¿de qué sirve tener toda la armadura si no estamos velando? Si no estamos cuidándonos, si no estamos orando. Pero de estos elementos de la armadura, la cartilla de esta semana está hablando del poder de la oración intercesora. Cuando intercedemos, nos ponemos del lado de Cristo. ¿Cómo funciona la intercesión en medio de este conflicto?
Escucha bien, Dios intervendrá en la vida de aquel que no quiere, que no cree o que no puede cuando alguien ora por esa persona. Recordemos algunos puntos interesantes. Dios nos dejó libre albedrío. O sea, Dios respeta nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque alguien podría decidir vivir sin Dios. Yo no quiero a Dios en mi vida. Yo no ando buscando a Dios. No me interesa a Dios. Tú le regalas literatura, nunca la va a leer. Tú lo invitas a la iglesia, nunca te va a acompañar. Tú le dices que Dios lo ama y esa persona no cree, o no quiere, o no puede. ¿Qué hacer? Porque esa persona vive alejada de Dios. Entonces, cuando Dios interviene en la vida de esa persona, el diablo podría meterse y decir: ¿por qué intervienes si esta persona ha decidido vivir sin ti? Aquí viene el detalle. Si alguien ora por esa persona, le damos la excusa perfecta al Señor para poder intervenir en la vida de esa persona. Y si el diablo se involucra, si el diablo alega y dice: ¿por qué intervienes si esta persona ha decidido vivir sin ti? Entonces Dios le podrá decir: lo hago no por esta persona, sino a pedido de mi hijo. Mi hijo está orando, mi hijo está clamando, mi hijo está pidiendo por esta persona, para que esta persona cambie, para que esta persona sea salva. Y en respuesta a esa oración, yo estoy interviniendo en la vida de esta persona. Y entonces el diablo queda desarmado. Vean esta cita del conflicto de los siglos. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. ¿Qué significa esto? Que si no oramos por otros, Dios no podría intervenir en la vida de muchos. Si no oramos por otros, como dice 1 Samuel 12:23, pecamos. No interceder es pecar. ¿Por qué? Porque interceder puede traer un impacto salvífico sobre la vida de esa persona. ¿Qué más es interceder? Bueno, interceder es mantener una vida de oración. Vean lo que dice Mateo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que pasó acá? Resulta ser que había un joven endemoniado, poseído por un mal espíritu, pero que era a lo mejor un demonio más poderoso que otros, ¿no? Y entonces los discípulos intentaron reprender a ese demonio, pero no pudieron. Y entonces los discípulos se sentían avergonzados, dijeron: Señor, no pudimos. Y Jesús, cuando se acercó, se dio cuenta que era un género diferente. La palabra que se traduce como género en este texto puede significar familia, tipo, clase. O sea, la clase de demonio, ese tipo de demonio, no sale sino con oración y ayuno. Pero ¿a qué se está refiriendo a este texto? Esta clase de demonios no sale sino por aquellos que llevan una vida de oración y ayuno. ¿Por qué? Porque entonces el Señor los usa con poder. Los usa. Yo me recuerdo el caso de una dama que estaba poseída por un espíritu de demonio acusador. Resulta ser que el pastor de ese distrito me pidió que lo acompañara. Entonces yo fui, nos reunimos en la iglesia central de su distrito con otros hermanos que también decidieron acompañarnos. Llegó la persona que conocía el caso. Resulta ser que esta persona era ex-adventista, o sea, se había alejado de la iglesia, estaba tratando de volver, y en ese ínterin de tratar de volver se encontró con este caso y me dijo: pastor, mire, como nadie se animó, yo fui. Yo sé que soy el menos preparado, el menos indicado, pero yo he ido allá y el demonio me dice mis pecados, me dice el pecado de los que están ahí, pero yo he ido en nombre de Jesús, aunque yo sé que no me he rebautizado todavía. Y entonces yo le hablé a los hermanos que nos iban a acompañar y les dije: bueno, aparentemente este es un espíritu acusador, o sea que puede ser que saque nuestros pecados a luz. Y habrá pecados, claro que los habrá, somos pecadores, podemos fallar
de cualquier manera. Pero yo les dije, quiero que recuerden la promesa de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, nos hemos bautizado y hemos decidido seguir a Cristo. Y desde ese día, Cristo nos hizo libre de condenación. Así que quiero que en este momento doblemos nuestras rodillas, confesemos nuestros pecados al Señor y nos consagremos a Él. Así que dedicamos un tiempo a eso. Después de eso nos reunimos y yo les dije, ahora vamos a orar de manera intercesora por esta dama. Vamos a clamar al Señor para que el Señor la libere, porque quien debe llegar allá no somos nosotros, debe ser el Espíritu Santo tomando la vida de esa persona. Así que nos reunimos y empezamos a clamar, empezamos a orar. Yo le decía, Señor, que no haya necesidad de que nosotros vayamos. ¿Quiénes somos nosotros? Seres humanos, mortales, sujetos a pecado, pero Señor, en tu misericordia, en tu amor, interven en la vida de esa persona. Muestra tu poder, muestra tu majestad, libérala. Y estuvimos orando. Después de orar nos dirigimos a la casa de esta dama. Cuando llegamos, hermanos, de todo lo que nos habían dicho no pasó nada, no hubo una manifestación, no hubo ningún espíritu acusador ni nada. Bueno, oramos por ella, ya cuando nos íbamos a retirar, yo pensaba y decía, bueno, a lo mejor nos mintieron o exageraron. Pero nos dijo la sobrina, y yo le dije a la sobrina, oye, ¿de verdad tu tía estaba endemoniada? Sí, pastor, me dijo, pero fíjese que hace como una media hora atrás, el demonio la tomó, la sacudió y como que salió de ella. Cuando yo vi el reloj, dije, a esa hora en que estábamos orando en la iglesia, para que el Señor la liberara, el poder de la oración intercesora. Y entonces nos dimos cuenta, entonces hermanos debemos darnos cuenta de que antes de ir a orar, en este caso por una persona que tiene un mal espíritu, hay que consagrarnos a Él, hay que confesar nuestros pecados al Señor, hay que afirmar nuestra fe en Cristo y si es posible ayunar y orar antes de ir a una de estas situaciones. Entonces, ¿por qué no pudieron los discípulos? ¿Llevaban los discípulos una vida de oración y ayuno? Probablemente no. O probablemente no como la llevaba Cristo. ¿Llevaba Cristo? Entonces nos preguntamos, ¿llevaba Jesús una vida de oración y ayuno? Claro que sí. Lucas capítulo 3, 21, 5, 16 y 9 y 18 dicen que Jesús llevaba una vida de oración y ayuno. Pasaba las noches orando. Se iba a lugares apartados a orar, a consagrarse al Señor y a llenarse de poder. ¿Qué más es interceder? Y este es el punto más importante del estudio de esta semana. Interceder es salvar vidas. Ustedes recordarán, hermanos, que en el capítulo número 12 del libro de Hechos se habla de que Herodes hizo arrestar a Jacobo y lo hizo ejecutar. Y también hizo arrestar al apóstol Pedro y lo iba a ejecutar, pero no pudo ejecutarlo en el momento porque estaban en las vísperas de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y como era una fiesta sagrada que se volvía un Shabbat ceremonial, tenía que esperar a que esa celebración pasara. ¿Qué pasó cuando arrestaron a Pedro? Dice Hechos 12:5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Tremendo, hermanos, qué maravilloso. ¿Y qué fue lo que pasó? Creo que conocemos la historia. Resulta ser que un ángel de Dios vino hasta donde estaba el apóstol Pedro, lo soltó de las cadenas y lo sacó de la cárcel sin que los soldados se dieran cuenta, abrió las puertas sin que éstas prestaran resistencia. Era tan maravilloso lo que le estaba pasando a Pedro que el mismo apóstol pensó que estaba en una visión. Esto es tan bueno que no puede ser verdad, pensaba, y cuando se dio cuenta estaba libre. Y cuando llegó a la casa donde estaban los hermanos orando y tocaba la puerta, dijo: soy Pedro. La joven que yo no lo podía creer, es más, en lugar de abrir la puerta se fue a correr a avisar a los demás: hermano, Pedro está afuera. Y le dijeron: tú estás loca, si por él estamos orando para que Dios lo libere, él está afuera.
Y cuando fueron a ver y abrieron la puerta, ahí estaba el apóstol Pedro. Todos quedaron sorprendidos del poder de Dios. Si tú te involucras en un ministerio de intercesión, de igual manera quedarás muchas veces sorprendidos. Yo me recuerdo en una reunión que tuvimos en la capital de Guatemala. Estábamos en el culto divino en un congreso de líderes. Entonces el pastor Gustavo Menéndez, a él le tocó la parte de la oración en el culto divino y nos dijo a todos: me acaban de avisar que secuestraron a la hija de un hermano y él está pidiendo que oremos por él. Todos los líderes que estábamos ahí reunidos doblamos nuestras rodillas, clamamos a Dios por la liberación de esta joven. Y cuando terminó el culto divino, el pastor Gustavo nuevamente llegó con el teléfono y dijo: me acaba de avisar el hermano que su hija ha sido recuperada. Gloria a Dios, hermanos. El poder de la oración intercesora. Cuando intercedemos, nos convertimos en un canal de bendición para otros, hermanos. Cuando intercedemos, le damos la oportunidad al Señor de obrar en la vida de esa persona y de poderle permitir conocerle, amarle y entregarse a Él. Por esa razón, interceder es salvar vidas. Muchas personas son liberadas de la muerte cuando intercedemos. Muchas personas logran encontrar a Jesús como Salvador cuando intercedemos. Y esto nos recuerda otro detalle que nos enfatiza la lección de esta semana. Hay seres espirituales que intervienen cuando nosotros estamos orando y clamando. Vean lo que dice esta cita, que está en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 309. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de una oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Hermanos, hagamos temblar a Satanás. Saben que yo he notado que tristemente a veces somos nosotros los que temblamos y no el diablo el que tiembla. Él debería de temblar, no por nosotros, sino por quien está con nosotros, o porque nosotros nos ponemos del lado de nuestro Dios Todopoderoso. Hagamos temblar a Satanás, involucrémonos en un ministerio de intercesión para poder salvar vidas. En conclusión, hermanos, ¿qué es interceder por otros en oración? Número 1, es pedir por otros. Ya no pido por mí, o ya no pido solo por mí. Pido por otros, para que Dios bendiga a otros. Número 2, es ponernos del lado de Cristo. Recordemos que estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y cuando intercedemos nos ponemos del lado de Cristo. Así como Cristo se puso de nuestro lado en el Getsemaní, hermanos, cuando oró por nosotros. Número 3, es mantener una vida de oración. Tú serás uno de los más grandes beneficiados si te involucras en el ministerio de intercesión. ¿Por qué? Porque eso te ayudará a mantener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Y esa es la fuente de nuestro verdadero poder espiritual. Y número 4, ¿por qué debemos interceder? Porque interceder es salvar vidas. Es permitirle a Dios y entrar en la vida de esa persona, tocar su corazón, salvarla, liberarla de las ataduras que Satanás ha puesto sobre ella. ¿Quieres ver a un familiar libre? ¿Quieres ver a tu padre, a tu madre libre del pecado y de la condenación? ¿Quieres ver a aquella persona libre del vicio, de las drogas, de la influencia de espíritu, de demonio? Entonces involúcrate en un ministerio de intercesión. Pero, ¿cómo puedo orar por otros? Para orar por otros debemos seguir el ejemplo de Jesús y estos pasos sencillos. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Mateo 5:44 dice: orad por quienes os persiguen. Ahora mira los pasos sencillos para involucrarte en un ministerio de intercesión. Número 1, pregunta a Dios por quiénes debes orar. Ora al Señor y Señor, dime por quiénes debo orar. No solo por lo que tú quieres, sino por lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios puede hacer una obra maravillosa en ti también. Número 2, haz una lista. Haz una lista de los nombres que Dios ponga en tu corazón. Pero escucha bien, aquí es donde se aplica Mateo 5:44. Puede ser que algunos de esos nombres no te gusten.
Puede ser que por alguno de esos nombres no quieras orar porque tú dices, pero si este es mi enemigo, si este me cae mal, si yo le caigo mal a este, ora, hermano, ora. Si Dios lo puso en tu corazón, ora por esa persona. Número 3, define una hora y un lugar para orar. Número 4, ora todos los días y si es posible, dile a esa persona que estás orando por ella. Me recuerdo de la hermana Isabel, decidió entrar en un ministerio de intercesión, entonces estábamos explicando estos detalles en la iglesia y entonces yo estaba viendo que algunos hermanos hicieran su lista de oración. Cuando llegué con ella noté que su lista estaba en blanco y le dije, hermana, ¿va a hacer su lista? Ya le preguntó al Señor por quién debe orar. Sí, pastor, ya le pregunté. ¿Va a hacer su lista? Todavía no, me dijo. Ok, yo la voy a visitar. Y como a los 3 días la visité, llegué a su casa y le dije, hermana, ¿ya hizo su lista de oración? Y me dijo, pastor, fíjese que el sábado no la quería hacer porque Dios me dijo que orara por mi hermana. Y yo no quiero orar por mi hermana. Resulta ser, hermanos, que la hermana de ella, que su esposo la estaba engañando con la hermana de ella. Y ella lo sabía. Y estaba dolida, tenía un rencor tremendo, un odio hacia su esposo y su hermana. Yo le dije, hermana, si Dios le pidió orar por ella y por su esposo, yo la voy a visitar después. 10 días después la volví a visitar y le dije, hermana, ¿cómo le va en su oración? Y me dijo, pastor, solo me arrodillo, pienso en ellos y me pongo a llorar. Me duele lo que me han hecho. Pero queridos hermanos y amigos, esa fue una jornada de 40 días de oración. A los 40 días, ella dio testimonio de ser libre del rencor, libre del odio, y dijo, el Señor me ha sanado, el Señor me ha liberado, que Dios los bendiga a ellos. Poco tiempo después la hermana murió porque ella tenía un cáncer, ¿saben? Un cáncer a nivel del colon, y ese cáncer ya estaba en su etapa final, así que ella murió con un poco más de 30 años. Cuando la estábamos velando, yo hablé con el esposo, que aún no era miembro de la iglesia, y le dije, su esposa oró por usted, ¿sabe? Y ella pedía a Dios para que usted viniera a Cristo y se bautizara. ¿Qué va a hacer ahora? Su esposa ha muerto. Sus hijos, ¿quién los va a cuidar? Si usted no los cuida, si usted se va detrás de su amante, ¿quién va a cuidar a sus hijos? Y me dijo, pastor, yo los voy a cuidar. No más la entierre, voy a bautizar. Eso fue como un miércoles. El sábado estábamos en el culto y él no había llegado hasta que entró a la hora de la predicación. Y cuando yo terminé de predicar, teníamos unos bautismos y empecé a hacer el llamado, empecé a hacer la invitación. Y para gloria del Señor, él pasó. Se unió a los candidatos y se bautizó. Hermanos, interceder es salvar vidas. Involúcrate en un ministerio de intercesión y siempre te animo a seguir estudiando tu cartilla y tu Biblia. Que Dios pueda bendecirte.